Vamos a detenernos en los protagonistas del día en las plazas europeas y lo vamos a hacer con la ayuda de Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Rocío, gracias. Bueno, estamos viendo alzas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque hay algún mercado europeo que flaquea. Hemos llegado a ver máximos en algún momento de la sesión en la bolsa alemana. Ahora está con ligeros recortes. Todo después de esos acuerdos, esos pactos que se han alcanzado en las reuniones del fin de semana en Suiza entre Estados Unidos y China para pausar 90 días los aranceles. Ambos los reducen al 30% en el caso de Estados Unidos, al 10% en el caso de China. Parece que se ha resuelto en muy poquito tiempo el cese de hostilidades, ¿no? Y parece todo mucho más optimista. No sé si para este viaje hacían falta las alforjas que hemos visto en los últimos meses. Bueno, muy buena pregunta. Había que hacérsela a la cabecita cambiante del señor Trump, porque del 145 al 80, al 30 y finalmente, bueno, veremos a saber qué queda, ¿no? Y China, pues tan solo amortiguando esos aranceles del 10% para las importaciones norteamericanas. La verdad es que es muy positivo, pero es verdad que siempre estamos con la espada de Damocles que podría en cualquier momento cambiar todo esto, ¿no? Y entonces ahora parece que los tambores de recesión ya no son tan importantes y también hemos tenido esa tregua entre India y Pakistán y, por supuesto, después del acuerdo de las tierras raras entre Ucrania y Estados Unidos, qué curioso que ahora, justo ahora, en Turquía, pues van a verse las caras el señor Putin con el señor Zelensky, ¿no? Todo apunta a que las cosas van a estar mucho más tranquilas, pero claro, las valoraciones después de esta vuelta de nube del mercado prácticamente en un mes, pues volvemos a tener una sensación de que si no se cumplen las expectativas macro y micro que están mejorando ostensiblemente tanto en Europa como en Estados Unidos, pues tendremos un mercado que volverá a estar de nuevo caro, como está presentando también ese scoring de momentum del Fear and Greed o el propio que tenemos en Divacons Alpha Value de Value and Momentum. Bueno, si miramos a valores concretos, en la plaza alemana, por ejemplo, hoy Infineum está entre las mejores, liderando, de hecho, las alzas más de un 7% arriba. ¿Cuál es la visión que tiene para este valor en concreto ahora? Bueno, nos gusta Infineon, pero es verdad que toda la tecnología está subiendo con fuerza en Estados Unidos, por supuesto, pero también subida hacia el 8% Infineon, STM está subiendo un 7%, incluso algunas compañías de IT, de consultancy, consultoría, como Capgemini, pues está subiendo con fuerza, ¿no? Precisamente también por ese acuerdo entre India y Pakistán, es un país especialmente importante. Así que, bueno, todo se ha unido en pos de coger un poquito más de beta. No olvidemos que las últimas semanas, precisamente, las escapadas del mercado habían sido precisamente de estos sectores. No hay más que esa noticia de los aranceles y el tema de India. El resto de los fundamentales siguen siendo relativamente sólidos para muchas del sector, entre otras Infineon. Y del sector farma, ¿qué nos dice? Que es uno de los que está acaparando miradas, sobre todo esta jornada, por ese anuncio de Trump de aplicar severas rebajas al precio de los fármacos. No sé qué impacto espera, ¿a cuáles de las europeas puede golpear más esta medida en caso de que sea una medida definitiva, ¿no? Bueno, esa es una buena apreciación, ¿no? Todo dependerá de lo definitivo, ¿no?, que sean esas medidas, pero desde luego ya Trump había ido atacando un poquito al sector y esto va a hacer que es una política que se basa en que Estados Unidos tiene que tener los precios más baratos que se ofrezcan en cualquier otro país. Claro, esto es bastante insensato desde el punto de vista de que los costes no son los mismos, el volumen no es el mismo, pero Trump lo que quiere es ese tipo de medidas para proteger a sus farmas, ¿no? Bueno, el propio Wegovy de Novo Nordisk podría recortarse de una forma ostensible, ¿no? La verdad es que las farmas han sido golpeadas en las últimas sesiones, ¿no?, ante esta diatriba de nuevo con Trump, a pesar de los sólidos fundamentales que han tenido hasta ahora las compañías y que habían servido en la primera fase como sector defensivo, algo que pasó precisamente por esta amenaza y fue más hacia el sector utilities y el sector telecoms. Bueno, tenemos una recomendación todavía neutral con expectativas de que podamos tener alguna noticia quizás negativa, como bien has apuntado. Bueno, Unicredit, ¿qué le han parecido los resultados que ha presentado el banco italiano? Pues muy buenos. La verdad es que el sector bancario, tanto norteamericano como europeo, y sobre todo en el español, siendo especialmente potentes en banca comercial, lo han hecho muy bien. 4 patas muy claras, márgenes de intermediación, a pesar de los 3 recortes de tipo de la señora Lagarde este año. También los niveles de rentabilidad sobre el fondo propio, los ROEs están siendo muy buenos. El caso del banco italiano ha sido extraordinario, incluso unos ratios de eficiencia también muy buenos.
tenemos una mora que sigue cayendo, es alucinante, como los ratios de morosidad, incluso las provisiones por créditos de dudoso cobro de Unicrédito han caído respecto al trimestre comparable, el primer trimestre de 2024. Y bueno, el ratio del Common Equity Tier 1, que es un ratio de solvencia, queda en el 16,1%, es un ratio excepcional. Así que son resultados récord, buenas cifras para Unicrédito, un banco que nos sigue gustando pues como el resto, está subiendo en torno, en este caso Unicrédito hoy un 4%. Otra compañía italiana que está acaparando miradas últimamente es Iveco Defence. La española Indra está entre las seleccionadas por el grupo Iveco para hacerse con su filial italiana. No lo tiene fácil porque compite con ese consorcio entre Leonardo y Rheinmetall. También está o persigue esta empresa o esta compra Bain Capital y una empresa australiana. ¿Ve a la española con opciones? Sí, de hecho, ha quedado por delante de la puja. Está también KNDS, está CSG, Baisiste, la británica o KPS Capital, que han quedado descartados. Es decir, que parece que Indra sí que tiene opciones sobre IDV, ¿no? Sobre Iveco Defence Vehicles. Además es que bueno, la compañía española claramente es uno de los estiletes, ¿no? Para un sector defensa, que no olvidemos cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado el presupuesto en defensa de una forma muy clara y que Indra rápidamente ha intentado hacer algunas compras, no solo la de IDV. Así que, bueno, muy interesante, muy positiva y bueno, es verdad que estar, digamos, en otro grupo donde están la antigua mecánica, Leonardo, Rheinmetall o Bain Capital va a ser complicado, pero tenemos a nuestra compañía española en todo lo alto. Hablaba antes del mercado francés, de ese buen comportamiento de ST Micro, cuando hablábamos de Infineon. Tenemos también una reacción muy positiva en la bolsa francesa en el sector del lujo, en Louis Vuitton, Kering, Hermès. Este cambio de sentimiento que estamos viendo en materia de negociaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? Después de tanto tiempo con las espadas en alto, ¿podría ser un buen punto de inflexión para el sector del lujo? Bueno, podría decirte que sí, pero es verdad que los resultados empresariales del primer trimestre, que han sido mejor de lo previsto, en el sector lujo hemos tenido una caída y una de arena. Hermès seguía publicando buenas cifras, pero Louis Vuitton recordamos que publicó por debajo de lo previsto incluso en la gran mayoría de sus divisiones. Es decir, bueno, incluso Gucci dentro de Kering tampoco fue un momento muy dulce, ¿no? Vamos a ver también dificultades para Richemont. China pesa un 40%, ¿no? Dentro de Asia, que es especialmente relevante. Los últimos datos macros de China no han sido malos. Si desde luego los aranceles no pesan sobre el sector, podríamos efectivamente tener una recuperación, pero habrá que confirmarse con las cifras del segundo trimestre, porque en Estados Unidos hemos visto una apetencia por el consumo algo menor. La desaceleración todavía está ahí, pues sí, podría no ser recesión por no seguir adelante con los aranceles, pero el sector, insisto, no ha publicado tan sólido como nos tiene acostumbrados. Eso sí, se ha quedado un poquito más barato y quizá esos cazagangas que hoy están haciendo que suban las compañías de lujo europeo. Pablo García, director general de Divacons Alfa Value. Ha sido un placer como siempre. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.